La manteneré mucho más larga y detallada como solicitaste. El gancho de choque. El silencio que desmantela un imperio. El silencio que flotaba en la sala de juntas de paneles de roble, dentro de la prestigiosa firma de abogados madrileña, Arias, Velasco y Serrano. Era tan denso que se sentía capaz de asfixiarte. No era el silencio respetuoso de un funeral, sino la calma tensa y cargada de una ejecución financiera. Richard, un magnate tecnológico cuyo único límite era su cuenta bancaria, se reclinó en su silla de cuero italiano, robada de la colección de arte de su difunto padre, y dejó escapar una carcajada seca y arrogante. Señaló con un dedo inmaculadamente cuidado a su esposa, Sara, que sollozaba en silencio a 8 meses de embarazo. ¿De verdad, creíste que mi padre dejaría su legado a una ex camarera de la Latina?, escupió Richard, buscando la validación de los presentes con una mirada fría. Su traje de 3 piezas hecho a medida en Savile Row parecía un uniforme de batalla. Pero cuando el albacea principal giró la última página del testamento, la risa de Richard se extinguió de inmediato. Las palabras que se pronunciaron a continuación no solo silenciaron la habitación, desmantelaron un imperio de miles de millones de euros en el corazón de España. Es probable que creas saber cómo termina esta historia de codicia y traición, pero créeme, no tienes ni la más remota idea de lo que se avecina. Capítulo 1: La catedral y la vergüenza del heredero. El contexto en Madrid. El funeral de Archibald Sterling se celebró exactamente como al anciano le habría asqueado. Ostentoso, ruidoso y lleno de personas que se preocupaban más por el jamón ibérico del catering que por el difunto. Tuvo lugar en la imponente Catedral de Santa María, la Real de la Almudena, en el centro de Madrid, bajo un cielo gris que parecía llorar junto a la viuda. Sara ajustó su vestido de maternidad negro, sintiendo cómo la tela tiraba tensamente de su vientre abultado. Estaba de 8 meses, tenía los tobillos hinchados, y llevaba 3 largas horas de pie, saludando a extraños que la miraban con desprecio apenas disimulado. Ella era la segunda esposa. La cazafortunas, susurraban, aunque Sara se sentía cualquier cosa menos un trofeo. Se sentía como una intrusa en un mundo de dinero antiguo y corazones de piedra. Su esposo, Richard Sterling, se encontraba a solo 3 metros de distancia. Era el único hijo de Archibald y el actual director ejecutivo de Sterling Ibérica, un imperio de logística y transporte valorado en miles de millones de euros, con bases desde el puerto de Valencia hasta el centro de transporte de Coslada. Richard estaba impecable con su traje de diseñador español, su cabello oscuro pulcramente peinado hacia atrás, su mandíbula afilada y dura. Era innegablemente guapo, pero sus ojos eran pozos de frialdad. No le había dirigido una palabra amable a Sara desde el momento en que la prueba de embarazo marcó positivo. «Richard», susurró Sara, acercándose a él mientras la multitud comenzaba a dispersarse hacia las limusinas que esperaban en la calle Bailén. «Me está matando la espalda. ¿Podemos sentarnos un momento antes de ir a la lectura?» Richard ni siquiera giró la cabeza. Tomó un sorbo de su whisky de Malta. Estaba bebiendo en el funeral, lo cual Sara notó con un escalofrío en el alma, y le dedicó una sonrisa de complicidad a un socio de negocios. «Si estás demasiado débil para aguantar un funeral, Sara, tal vez deberías haberte quedado en el barrio de Tetuán», comentó con un tono cruel que casi nadie oyó salvo ella. El socio, un hombre llamado señor Cobos, se rió con incomodidad. Ahora, Richard, ella lleva a tu heredero. Ella lleva una carga», murmuró Richard, por fin mirándola.
Su mirada recorrió su figura hinchada con puro asco. «Mírate, pareces un botijo a punto de reventar. Deja de avergonzarme y métete en el coche. Los abogados no esperan, y quiero acabar con esto para poder despedir a todo el personal de la finca». Sara se mordió el labio para contener las lágrimas. Recordó al hombre con el que se había casado 2 años atrás. Entonces era encantador, implacable en su cortejo cuando ella trabajaba en turnos dobles en El Ancla Oxidada, un bar de tapas cerca del polígono industrial. Él le había prometido el mundo, la había sacado de la necesidad, pero en el instante en que el anillo estuvo en su dedo, el encanto se había evaporado, revelando a un narcisista que trataba a las personas como activos que se adquirían y se desechaban. «Ya voy», dijo ella en voz baja. El viaje en el Rolls Royce Phantom hasta el bufete de abogados fue tenso y silencioso. La lluvia azotaba las ventanillas mientras Richard pasaba todo el trayecto enviando mensajes de texto. Sara sabía a quién le estaba escribiendo. Probablemente a Vanessa, su asistente ejecutiva, una mujer que había estado en el funeral con un vestido demasiado corto y una sonrisa demasiado brillante. Capítulo 2. La sala de juntas y el reloj de oro. El testamento. Al llegar al rascacielos de la firma de abogados en el distrito financiero de Aztequia, la tensión era palpable. Tomaron el ascensor privado hasta el piso 40. Las puertas se abrieron a un vestíbulo que olía a caoba y dinero. Esperando en la sala de conferencias principal, estaban los jugadores clave. Estaba la tía de Richard, Beatriz, una mujer que se agarraba a sus perlas y miraba a Sara con desaprobación. Estaba el director financiero, CFO, de la empresa, Marcos Tovar. Y sentado a la cabecera de la larga mesa estaba el señor Elías Torres, abogado personal de Archibald durante 40 años. Elías era un hombre de integridad, una de las pocas personas en la vida de Archibald que no había estado en la nómina en un sentido tradicional. Elías levantó la vista cuando Richard entró pavoneándose. «Richard», asintió Elías solemnemente. «Sara, por favor, siéntate». Richard no le acercó una silla a su esposa embarazada. Se sentó inmediatamente a la derecha de la cabecera de la mesa, asumiendo la posición de poder. Sara se acomodó torpemente en una silla frente a él, su vientre presionando contra la madera fría. «Acabemos con esto, Elías», dijo Richard, mirando su reloj Rolex Daytona con impaciencia. «Tengo un vuelo a Ibiza a las 6. Solo dime que me quedo con la empresa, la finca en La Moraleja y la cartera de inversiones. Y dales al resto de la familia un cheque por la miseria que les haya dejado el viejo». La tía Beatriz jadeó, ofendida. «Richard, ten un poco de respeto. Tu padre ni siquiera está frío aún». «Ha estado frío durante los últimos 20 años, Beatriz», replicó Richard. «No finjamos que estamos aquí por sentimentalismos. Estamos aquí por los activos». Elías Torres se ajustó las gafas. Parecía cansado. Miró a Richard con una mezcla de lástima y acero. «Este testamento es único, Richard. Archibald hizo varios cambios en los últimos 6 meses, cambios que no discutió contigo». Richard agitó una mano con desdén. El viejo estaba senil. Si le dio demasiado a la caridad para gatos callejeros, lo impugnaré. Solo lee. Sara puso una mano sobre su estómago, sintiendo que el bebé pateaba. A ella no le importaba el dinero. Solo quería saber si Archibald le había dejado algo para ayudarla a escapar. Había estado planeando dejar a Richard durante meses, pero sin acceso a cuentas bancarias y con un bebé en camino, estaba atrapada. Archibald había sido el único que había sido amable con ella, el único que no la había juzgado. Solía sentarse con ella en el jardín,
contándole historias sobre cómo construyó la empresa a partir de un solo camión de reparto. «Por favor, Archibald», rezó en silencio. «Solo lo suficiente para conseguir un piso de alquiler. Solo lo suficiente para estar a salvo». Elías Torres rompió el sello del grueso sobre. El sonido pareció resonar como un disparo en la habitación silenciosa. Yo, Archibald James Sterling, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro este como mi último testamento y voluntad, comenzó Elías, con voz profunda y firme. Los primeros 20 minutos fueron un procedimiento estándar. Se asignaron pequeñas sumas al personal de toda la vida. El jardinero, el señor Hernández, recibió 50,000 euros. La ama de llaves, la señora Higueras, recibió 100,000 euros. Richard golpeó impacientemente la mesa con los dedos, suspirando de forma audible. «A mi hermana, Beatrice Sterling», leyó Elías, «le dejo la casa de verano en Soto Grande y un estipendio de 2 millones de euros, con la condición de que deje de enviarme mazapán por Navidad». Una pequeña risa nerviosa recorrió la sala. Pero Richard golpeó la mano sobre la mesa. «Basta de comedia, Elías. Ve al grano. La empresa. Los activos líquidos. El control». Elías miró por encima de sus gafas. «Paciencia, Richard». Pasó la página. «A mi hijo, Richard Sterling». Richard se irguió, ajustándose la corbata. «Por fin, le dejo mi colección de coches clásicos, incluido el Ferrari 250 TO-2 y el ático en la calle Serrano». Richard esperó, impaciente. ¿Y? Elías hizo una pausa. «Y esa es la totalidad del legado para Richard Sterling en lo que respecta a la propiedad personal». La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Richard adquirió un tono morado que contrastaba con su corbata. «¿Perdón? Los coches y el ático. Esos son quizás 40 millones de euros. La herencia vale 3,000 millones. ¿Dónde está la empresa? ¿Quién se queda con la participación mayoritaria en Sterling Ibérica?» «Ya voy a eso», dijo Elías con calma. «¿Me estás diciendo que le dejó la empresa a... ¿A quién? ¿A Beatriz?» Richard se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo. ¿O se la dejó a la caridad? Dime que no la liquidó. «Siéntate, Richard», ordenó Elías. La autoridad en su voz sorprendió a todos. Richard se hundió lentamente en su asiento, echando humo. «A mi nuera, Sara», leyó Elías. Richard soltó una carcajada áspera y ladrante. Se volvió hacia Sara, con el rostro retorcido en una burla cruel. «Oh, aquí vamos. Aquí viene el caso de caridad. ¿Qué te dejó, Sara? ¿La vajilla? Quizás algunas tarjetas de regalo para el Corte Inglés, para que te sientas como en casa». Sara se encogió. Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Richard, por favor». «No, por favor», gritó Richard, su voz rebotando en las paredes. «¿Crees que te mereces algo? Eras una camarera, sirviendo cervezas a camioneros cuando te encontré. Manipulaste a mi padre con tu acto de dulce inocencia. Te quedaste embarazada solo para anclarte a esta familia». Se puso de pie de nuevo, caminando alrededor de la mesa para dominarla. «Mira a todos aquí, Sara. Todos lo saben. Eres una cazafortunas, una farsante. Y ahora que el viejo ha muerto, ¿crees que vas a cobrar?» «Richard, siéntate», gritó Elías, golpeando el testamento sobre la mesa. «No», rugió Richard. «Quiero que escuche esto. Quiero que sepa que en el momento en que salgamos de esta habitación, presentaré la demanda de divorcio. Me quedo con el bebé. Mis abogados demostrarán que no eres apta, mentalmente inestable y pobre. Nunca verás a este niño, y nunca verás un céntimo de mi dinero». Sara comenzó a sollozar abiertamente, sus manos aferradas a su vientre protectoramente.
La crueldad era sofocante. Buscó ayuda en la habitación, pero Beatriz miró hacia otro lado y el CFO estudiaba sus zapatos. Estaba sola. Richard se inclinó cerca de su oído. Su voz se convirtió en un susurro venenoso. No eres nada, Sarah. Eres un recipiente para mi heredero. Y una vez que nazca ese bebé, eres basura que debe ser tirada. ¿Ha terminado, Richard?, preguntó Elías, con voz helada. Richard se enderezó la chaqueta, con aire de suficiencia. Sí, he terminado. Deshazte de la miseria que le haya tocado para que yo pueda impugnarla por influencia indebida, y todos podremos irnos a casa. Elías miró a Richard con una profunda tristeza. Muy bien. Miró el documento. A Sarah Sterling dejo lo siguiente. Elías respiró hondo. Dejo la escritura de la finca Sterling en La Moraleja en su totalidad. Richard se congeló. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Dejo la suma de 500 millones de euros en un fideicomiso para ella y su hijo no nacido, continuó Elías, elevando la voz. No, susurró Richard. Él no lo haría. Y, leyó Elías, su voz ahora tronando con autoridad. En cuanto a la participación mayoritaria en Sterling Ibérica, que representa el 51% de todas las acciones con derecho a voto. ¡No!, Richard gritó, golpeando la mesa. Dejo la participación mayoritaria para que se mantenga en un fideicomiso, leyó Elías, cuyo único fideicomisario será Sarah Sterling, hasta que el niño cumpla los 25 años. Además, Sarah Sterling es nombrada inmediatamente presidenta del Consejo de Administración, con plena autoridad para contratar o despedir a cualquier funcionario ejecutivo, incluido el director general. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de una bomba que había detonado, con el polvo apenas comenzando a asentarse. Richard se puso pálido. Miró a Elías. Luego, lentamente, aterrorizado, giró la cabeza para mirar a Sarah. Sarah dejó de llorar. Se secó la cara con el dorso de la mano. Miró al hombre que acababa de amenazar con quitarle a su hijo y echarla a la calle. Miró al hombre que la había llamado basura, y por primera vez en 2 años no vio a un marido. Vio a un empleado. Elías se quitó las gafas. También hay una carta personal adjunta para Sarah. ¿Le gustaría que la leyera, señor Sterling? ¿O debería decir, señora presidenta? El ambiente en la sala de conferencias había pasado de la solemnidad fúnebre a la energía eléctrica y volátil de una escena del crimen. Richard estaba paralizado, con la mano a medio extender hacia el documento sobre la mesa, su rostro una máscara de arrogancia destrozada. «Léala», dijo Sarah. Su voz temblaba, ya no de miedo, sino por la adrenalina de una vindicación súbita y absoluta. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo una extraña sensación de calma. «Lea la carta, Elías». Elías asintió. Sacó una nota escrita a mano de un sobre separado, más pequeño, de cartulina gruesa color crema. La letra era temblorosa. Archibald la había escrito en sus últimas semanas, probablemente sentado en su estudio con vistas a la sierra de Guadarrama, luchando contra el cáncer que finalmente se lo llevó. «Mi queridísima Sarah», comenzó Elías, leyendo la familiar escritura. Richard se mofó, un sonido desesperado y húmedo. «¿Queridísima?» Apenas la conocía. «¡Silencio, Richard!», espetó Elías. Con los ojos destellantes, volvió a la carta. «Mi queridísima Sarah, si estás leyendo esto, me he ido, y estás sentada en una habitación llena de lobos. Pido disculpas por dejarte allí, pero sabía que era la única manera de garantizar tu seguridad, y la seguridad de mi nieto». Sarah ahogó un sollozo.
Archibald lo había sabido. Te he observado durante los últimos 2 años, Sarah. Vi cómo entraste en esta familia, no con codicia, sino con esperanza. Vi cómo intentaste hacer un hogar en una casa que se construyó sobre la fría ambición, y lamentablemente, vi cómo mi hijo rompía tu espíritu. Elías hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Miró directamente a Richard. Admito que crié a Richard para que fuera un tiburón. Fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Pensé que hacerlo duro lo convertiría en un buen líder. En cambio, lo convirtió en un hombre que ve a las personas como desechables. He visto cómo te trata cuando cree que nadie está mirando. He escuchado los insultos. He visto la negligencia. El rostro de Richard se estaba poniendo rojo. Esto es una locura. Estaba postrado en cama. No vio nada. Elías levantó una mano, indicando silencio, y continuó leyendo. Richard cree que es inteligente. Cree que es discreto. Pero olvida que construí Sterling Ibérica a base de información. Sé sobre las noches que pasa en el Hotel Ritz. Sé sobre el apartamento en Chueca que paga utilizando una sociedad pantalla. Sé sobre Vanessa. La sala jadeó colectivamente. Richard parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al borde de la mesa de caoba para apoyarse. Sus ojos se dirigieron a la tía Beatriz, luego a Marcos Tovar, el CFO. Marcos miró hacia otro lado, encontrando de repente fascinante la veta de la madera de la mesa. Era evidente. La gente lo sabía. Pero nadie se lo había dicho a Sarah. No podía permitir que mi legado pasara a un hombre que trata sus votos con tanto desprecio, continuó la carta. Pero, lo que es más importante, no podía dejar que mi nieto fuera criado únicamente por un hombre que valora el patrimonio neto por encima del valor humano. Sarah, tú eres la persona más fuerte de esa habitación. Trabajaste turnos dobles de pie por un salario mínimo, mientras que Richard nunca ha trabajado un día sin una red de seguridad. Tienes el coraje, la compasión y la integridad que esta familia perdió hace mucho tiempo. Las lágrimas de Sarah cayeron ahora libremente, calientes y rápidas. No tengas miedo del poder que te he dado. Te lo ganaste. Úsalo. Protégete a ti misma. Protege a mi nieto. Y enséñale a Richard la única lección que yo no le enseñé. Las acciones tienen consecuencias. Con cariño, Archibald. Elías dobló la carta lentamente y la colocó sobre la mesa, frente a Sarah. Se sintió pesada, como un arma. Durante un largo minuto, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado y la lluvia golpeando las ventanas del rascacielos. Richard rompió el silencio. Soltó una risa nerviosa e incrédula. Vale. Vaya. Eso es toda una actuación. Claramente la medicación estaba afectando su mente al final. Paranoia. Delirios. Miró alrededor de la sala, sus ojos salvajes. Todos sabemos que estaba con morfina fuerte. Cualquier juez anulará esto. Es una broma de mal gusto. Se giró hacia Sarah, cambiando de táctica al instante. La crueldad de hace unos minutos se desvaneció, reemplazada por un encanto astuto y aterrador. Se acercó a ella, con las manos abiertas. Sarah, cariño, arrulló, su voz descendiendo a ese suave barítono que una vez la había enamorado. Mírame. Estás emocionada. Estás embarazada. Esto es demasiado para ti. Mi padre no estaba en su sano juicio. Está intentando dividirnos. No podemos permitir que haga eso, ¿verdad? Somos un equipo. Alargó la mano para tocarle el hombro. No me toques.
dijo Sara. No fue un grito. Fue un susurro, duro como el diamante. Richard se congeló. «Cariño, vamos. Vas a estresar al bebé. Vamos a casa. Lo resolveremos. Haré que los abogados se encarguen del papeleo. Te montaremos una pequeña cuenta bonita. He dicho...» Sara elevó la voz, mirándolo a los ojos. «No me toques». Richard retiró la mano, como si se hubiera quemado. El rechazo lo aturdió. En su mundo, el dinero lo arreglaba todo, y la intimidación arreglaba el resto. Acababa de amenazar con destruirla, y ahora que ella tenía las llaves del reino, asumió que podía encantarla de nuevo a la sumisión. Asumió que ella seguía siendo la camarera ingenua de El Ancla Oxidada. Se equivocó. Sara colocó las manos en los reposabrazos de su silla y se levantó. El movimiento fue lento y difícil debido a su embarazo, pero nadie se movió para ayudarla. Estaban demasiado cautivados por la transformación que se producía ante ellos. Se puso de pie, alisándose el vestido, y miró a su marido. «Me llamaste cazafortunas», dijo Sara, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Dijiste que yo era basura que debía ser tirada. Dijiste que nunca vería un céntimo». «Estaba enfadado», suplicó Richard. El sudor perlaba su frente. «Era el dolor hablando, Sara. Acabo de perder a mi padre». «Tú no lo perdiste», corrigió Sara. «Nunca lo tuviste. Solo querías su dinero. Y ahora, tampoco tienes eso». Se giró hacia Elías. «Señor Torres, como presidenta del Consejo de Administración y accionista mayoritaria, tengo algunas preguntas sobre el protocolo de la empresa». Elías sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que arrugó las comisuras de sus ojos. «Por supuesto, señora presidenta. Pregunte lo que desee. ¿Permiten los estatutos de la empresa que un ejecutivo sea destituido por una conducta que daña la reputación de la firma?» Los ojos de Richard se abrieron. «Sara, detente. No sabes lo que estás haciendo». «Responda a la pregunta, Elías», dijo ella, ignorando a Richard por completo. «Sí», dijo Elías. Sección 4, artículo 12. La cláusula de turpitud moral, o simplemente, conducta indebida de un funcionario. «Y», continuó Sara, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, «tiene la presidenta la autoridad para suspender al director general mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre, digamos, la apropiación indebida de fondos, específicamente en relación con sociedades pantalla y apartamentos en Chueca». Marcos Tovar, el CFO, se atragantó con su agua. Empezó a toser violentamente. La mirada de Sara se dirigió a él. «Marcos», dijo ella, «pareces nervioso». «No, señora Sterling. Quiero decir, señora presidenta», tartamudeó Marcos. «Si Richard estaba usando fondos de la empresa para pagar a su amante», dijo Sara, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Entonces el CFO tendría que saberlo, ¿verdad? Marcos se puso pálido. Yo seguía órdenes. Richard dijo que eran honorarios de consultoría. «¡Traidor!», gritó Richard, girándose para encarar a Marcos. «¡Cállate!». «Siéntate, Richard». La voz de Sara resonó como un látigo. Era la primera vez que le gritaba. El sonido fue tan inesperado que Richard obedeció, desplomándose en su silla. Sara respiró hondo. Miró a la sala. «Aquí está mi primera orden de trabajo. Elías, quiero una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa durante los últimos 5 años. Quiero saber cada céntimo que Richard ha gastado». «Hecho», dijo Elías, garabateando en su bloc de notas. En segundo lugar, Sara se dirigió a Richard.
Estás suspendido. Con efecto inmediato. Tienes prohibido el acceso al edificio. Tus tarjetas de crédito de la empresa están congeladas. Se revoca tu acceso al jet corporativo. No puedes hacer esto, siseó Richard, su rostro retorcido en un gruñido. Yo soy la imagen de Sterling Ibérica. La acción se hundirá. Nos arruinarás. La acción podría bajar, admitió Sarah, pero se recuperará cuando el mercado se dé cuenta de que la empresa ya no está dirigida por un hombre que saquea la tesorería para sus aventuras. Recogió su bolso. Y en tercer lugar, con respecto al divorcio. Richard levantó la vista, la esperanza y el miedo luchando en sus ojos. Sarah, por favor, piensa en el bebé. Un niño necesita un padre. Un niño necesita un padre. Estuvo de acuerdo Sarah. No un monstruo. Mis abogados se pondrán en contacto contigo, Richard. Me quedo con la casa. Me quedo con los activos que me dejó Archibald, y me aseguraré de que nunca vuelvas a tratar a otro ser humano como me trataste a mí. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Miró a la tía Beatriz, que se encogía en su abrigo de piel. Beatriz, dijo Sarah, le sugiero que disfrute de ese dinero del mazapán. Es el último cheque que recibirá de esta empresa. Con eso, Sarah se dirigió torpemente hacia la puerta. Elías Torres se puso de pie y se apresuró a abrirla. «Excelente trabajo, señora presidenta», susurró él mientras ella pasaba. «Su coche espera abajo». Me tomé la libertad de contratar un equipo de seguridad privada. Son ex miembros de las fuerzas especiales. La llevarán a la finca y se asegurarán de que nadie, especialmente Richard, la moleste. «Gracias, Elías», susurró Sarah en respuesta, sus piernas finalmente comenzando a temblar. «Yo creo que necesito acostarme. Vaya, yo me encargaré de los tiburones». Mientras las pesadas puertas de roble se cerraban detrás de ella, Sarah pudo escuchar a Richard gritando, el sonido amortiguado pero distinto. Caminó hacia el ascensor, presionó el botón, y cuando las puertas se cerraron, envolviéndola en silencio, finalmente dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Estaba libre, pero mientras el ascensor descendía, Sarah sabía que esto no había terminado. Richard era un narcisista y un acosador. No se rendiría y aceptaría la derrota. Lucharía sucio. Iría a por ella. Abajo, en el vestíbulo, salió a la lluvia. Un gran SUV negro esperaba. Un hombre enorme, calvo y con un rostro amable, le abrió la puerta. «Señora Sterling, soy El Muro, Tiny. El señor Torres me envió». «Hola, El Muro», consiguió una débil sonrisa. Mientras el coche se alejaba, Sarah miró por la ventanilla. Vio a Richard saliendo corriendo del edificio, ignorando la lluvia, con el teléfono pegado a la oreja. Parecía frenético. Parecía peligroso. Dentro de la sala de juntas, Richard acababa de hacer una llamada. No a un abogado, sino a una mujer. «Vanessa», ladró por teléfono, su voz temblando de rabia. «Cállate y escucha». El viejo me jodió. Sarah lo sabe todo. Ella tiene la compañía. Congeló las cuentas. Hizo una pausa escuchando la voz al otro lado. «¡No!», gritó. «No hemos terminado. Tengo un plan. Ella está de 8 meses. Está estresada. Alto riesgo. Si algo le sucede a ella o al bebé». Vio el SUV negro desaparecer en el tráfico de Madrid, sus ojos fríos y muertos. «El fideicomiso revierte al pariente más cercano», susurró. «Revierte a mí». Capítulo 13. La finca y la traición. La amenaza en La Moraleja. La finca Sterling en La Moraleja era menos una casa y más una fortaleza. Rodeada de altos portones de hierro forjado y densos pinos,
miraba hacia el oscuro y agitado embalse del Pardo. Para Sarah, sin embargo, el silencio de la mansión de 20 habitaciones era ensordecedor. Pasó los primeros 2 días en estado de shock. La señora Higueras, la ama de llaves, fue una bendición, trayéndole tila y negándose a dejarla mover un dedo. El señor Archibald me dijo que la cuidara, dijo la anciana, palmeando la mano de Sarah. Dijo que era lo único bueno que le había pasado a esta familia en décadas. Pero mientras la finca estaba tranquila, el mundo exterior estaba explotando. Richard no iba a caer en silencio. Si no podía vencer a Sarah en la sala de juntas, decidió destruirla en el tribunal de la opinión pública. En la mañana del tercer día, Sarah encendió el televisor en el dormitorio principal. Dejó caer su taza de té, que se hizo añicos en el suelo de madera. En la pantalla, Richard estaba de pie frente al Hotel Ritz, rodeado de micrófonos y flashes de cámaras. Parecía desaliñado, su corbata aflojada, sus ojos enrojecidos, una imagen cuidadosamente curada de un hijo afligido y agraviado. «Es una tragedia», le estaba diciendo Richard a un reportero de un programa de cotilleos. «Mi padre estaba muy medicado en sus últimos días. No estaba lúcido. Y esta mujer, esta depredadora, se aprovechó de un moribundo. Lo aisló de su familia. Y ahora, ha echado a su hijo de luto de su propia empresa. A ella no le importa el legado de Sterling Ibérica. Solo le importa el pago». El titular en la pantalla rezaba: «Viuda negra. Camarera embarazada. Roba imperio multimillonario». «¿Camarera?», susurró Sarah, temblándole las manos. «Yo era una camarera, pero no una stripper», Richard continuó, secándose una lágrima falsa de su ojo. «Solo quiero lo mejor para los empleados. Están asustados. Saben que ella no tiene experiencia. Estoy luchando por ellos. Estoy luchando para salvar la empresa de mi padre, de una mujer que manipuló su camino hacia su testamento». Sarah apagó el televisor, su corazón martilleando contra sus costillas. El estrés la golpeó como un impacto físico. Un calambre agudo se apoderó de su abdomen inferior y se dobló, jadeando. «¡Shrek Higueras!», gritó. La ama de llaves entró corriendo, seguida de cerca por el muro, el enorme guardia de seguridad que Elías había contratado. «¿Está bien, señora?», preguntó el muro, con su voz profunda y retumbante. «No, no lo sé», dijo Sarah, respirando para controlar el dolor. «Richard está mintiendo. Le está diciendo al mundo entero que soy una criminal. Va a poner a todos en mi contra». «Déjelo hablar», dijo el muro, con el rostro sombrío. «El señor Torres ya está preparando una demanda por difamación. Pero usted necesita mantener la calma». «Por el bebé», asintió Sarah, tratando de estabilizar su respiración. Pero no podía quedarse sentada. Necesitaba munición. Archibald había dicho en su carta que lo sabía todo. Dijo que había construido la empresa sobre la información. «Señora Higueras», dijo Sarah, enderezándose. «¿Dónde guardaba Archibald sus archivos privados? No los de la empresa, sino los personales». La señora Higueras dudó, luego asintió. «Sígame». Condujo a Sarah a la biblioteca, una habitación con libros hasta el techo. Caminó hacia un cuadro de un galeón del siglo XIX, un mar tempestuoso, y apartó el marco. Detrás había una caja fuerte en la pared. «Me dio la combinación el día antes de ir al hospital», susurró la señora Higueras. Dijo: «Si Sarah pregunta, dásela. Si Richard pregunta, dile que perdí la memoria». Sarah introdujo la combinación. 24. La fecha en que ella y Richard se casaron. Archibald había usado la fecha de la boda de su hijo, el día en que su hijo cometió un error, para encerrar sus secretos.
Era una ironía poética. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro, no había dinero en efectivo ni joyas, solo una pila de discos duros externos y un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Sarah llevó el libro al pesado escritorio de roble y lo abrió. Lo que vio le heló la sangre. No eran solo recibos. Era un registro detallado de la vida de Richard durante los últimos 5 años. Archibald había contratado a investigadores privados. Había fotos, transferencias bancarias detalladas. 12 de octubre de 2023. Transferencia bancaria de 250,000 € a Consultoría VM. Vanessa Morales. Etiquetado como investigación logística. 4 de enero de 2024. Compra del apartamento 4B en Chueca. Titular: Vanessa Morales. Fuente de fondos: Fondo de pensiones de empleados de Sterling. Estaba robando del fondo de pensiones, susurró Sarah, horrorizada. No solo estaba gastando su asignación, estaba malversando de las cuentas de jubilación de los trabajadores. Había más. Fotos de Richard reuniéndose con competidores rivales. Transcripciones de correos electrónicos, donde prometía vender partes de Sterling Ibérica a un conglomerado chino llamado Logística Dragón Rojo, a cambio de un rápido pago personal, desmantelando la obra de vida de su padre. No es solo un infiel, se dio cuenta Sarah. Es un criminal corporativo. Si esto sale a la luz, no solo perderá la empresa, irá a la cárcel federal. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que estás ahí dentro. Sé que tienes miedo. Firma los documentos que me transfieren los derechos de voto, y los ataques mediáticos se detienen. Niégate, y publico las fotos de tu padre. No quieres que el mundo sepa lo de tu padre, ¿verdad? Sarah dejó caer el teléfono. Su padre era un tema delicado. Había sido un alcohólico que murió en prisión por robo a mano armada. Era un pasado que ella había trabajado duro para superar. Richard la estaba amenazando con sacar a la luz la vergüenza de su familia, para demostrar que ella provenía de mala semilla. Está desesperado, dijo Sarah, agarrando el libro de contabilidad. Sabe que tengo esto, o lo sospecha. Señora, dijo el muro, tocando su auricular. Se movió hacia la ventana, mirando a través de las persianas. Tenemos una situación. ¿Qué es? Un SUV negro acaba de detenerse en el portón principal. Es un G-Wagon. Está golpeando el intercomunicador. Sarah se movió hacia la ventana. Por el largo camino de entrada, a través de la lluvia, pudo ver el vehículo. El coche de Richard. Y no estaba solo. Vanessa estaba en el asiento del pasajero. No lo dejes entrar, ordenó Sarah. No lo haré, dijo el muro. Pero el tiempo de respuesta de la policía aquí en La Moraleja es de 20 minutos. De repente, las luces de la biblioteca parpadearon y se apagaron. Toda la mansión se sumió en la oscuridad. «Cortó la luz», jadeó la señora Higueras. «Está tratando de hacernos salir», dijo el muro, sacando una linterna táctica de su cinturón. «O está tratando de asustarla para provocarle una emergencia médica». Sarah gimió, agarrándose el estómago. El dolor venía ahora en oleadas, irradiando desde su espalda baja. Richard sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que el estrés podía inducir el parto. Estaba contando con ello. Capítulo 4. El enfrentamiento en la puerta. El parto. La oscuridad en la mansión era pesada y sofocante. Afuera, el viento aullaba sobre el embalse, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. La única luz provenía del haz de la linterna del muro y del ocasional relámpago. «Cortó el interruptor principal en la calle», dijo el muro, su voz baja. «El generador de respaldo debería haber encendido».
Probablemente también cortó la línea de eso, dijo la señora Higueras, su voz temblando. Conoce esta casa mejor que nadie. Sara gimió, agarrándose el estómago. El dolor llegaba en olas, cada vez más agudo. ¡El muro, creo! Creo que está empezando, dijo Sara, entre dientes. El muro dirigió la luz a su rostro. Estaba pálida, con gotas de sudor en la frente. ¿El bebé? Las contracciones. Están a 5 minutos de distancia. ¡El estrés! Ella se encogió, dejando escapar un grito agudo. Necesitamos llevarla al Hospital de la Paz, dijo el muro. ¡Ahora! No podemos, jadeó Sara. Richard está en el portón. Nos bloqueará. Lo embestiré si es necesario, gruñó el muro. Señora Higueras, agarre su bolso. Vámonos. Se movieron lentamente por los pasillos oscuros. La gran casa, que alguna vez fue un símbolo de riqueza, ahora se sentía como un laberinto embrujado. Cada sombra parecía Richard. Llegaron al garaje. El muro ayudó a Sara a subir a la parte trasera del Cadillac Escalade, blindado que Archibald había usado. Saltó al asiento del conductor, mientras la señora Higueras se sentaba atrás con Sara, sosteniéndole la mano. «Aguante», dijo el muro. La puerta del garaje se abrió manualmente. El muro tuvo que salir y levantarla. Una vez de vuelta, aceleró el motor. El SUV rugió. Recorrieron a toda velocidad el largo y sinuoso camino de entrada. La lluvia azotaba el parabrisas. Al rodear la curva final hacia los portones de hierro, los faros los cegaron. El Mercedes G-Wagon de Richard estaba estacionado de lado a través de la salida, bloqueando la única forma de salir. El muro pisó los frenos. El pesado SUV patinó sobre el pavimento mojado antes de detenerse a pocos metros del Mercedes. «Quédense aquí», ordenó el muro. Se desabrochó el cinturón de seguridad y buscó la manija de la puerta, pero antes de que pudiera salir, Richard ya estaba en la ventanilla. Sostenía una llave de cruz para neumáticos. La estrelló contra la ventanilla del lado del conductor. El cristal reforzado se agrietó en forma de telaraña, pero no se rompió. «¡Abre la puerta!», gritó Richard, su rostro retorcido por una rabia maníaca. Parecía desquiciado, empapado hasta los huesos, su traje caro arruinado. El muro abrió la ventanilla 1 centímetro. «Señor Sterling, mueva su vehículo». «La señora Sterling está de parto. Vamos al hospital». «Me da igual», gritó Richard. «No irá a ninguna parte hasta que firme». Sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta y lo golpeó contra el cristal mojado. «Es una simple transferencia de estado de fideicomisario. Fírmalo, Sara, fírmalo, y moveré el coche. De lo contrario, puedes tener a ese mocoso justo aquí en el camino de entrada». Sara miró por la ventanilla, dándose cuenta con horror de lo que estaba sucediendo. Esto era extorsión. Estaba tomando a su hijo no nacido como rehén por una firma. «¡Está loco!», gritó la señora Higueras. Sara bajó la ventanilla solo un poco, ignorando las protestas de la señora Higueras. «¡Richard!», gritó por encima del viento. «¡Estás matando a tu propio hijo!». Richard corrió hacia su lado del coche. «Estoy salvando mi empresa. Me la robaste. Envenenaste la mente de mi padre. Solo firma el papel, Sara. Es solo un negocio». «No es un negocio», gritó ella. Otra contracción se apoderó de su cuerpo. Gritó de dolor, agarrándose el vientre. «¡Es mi vida!». «¡Vanessa!», gritó Richard por encima del hombro. Vanessa saltó del Mercedes. Parecía aterrorizada, pero corrió, sosteniendo una linterna. «Dame el bolígrafo», le espetó Richard. Empujó los papeles a través de la grieta de la ventanilla. «Fírmalo, Sara, o nos sentamos aquí toda la noche».
Sé que la policía tarda una eternidad en llegar a este lado de la moraleja. Cuando lleguen, ese bebé estará en peligro. ¿Quieres arriesgarte? ¿Quieres ser responsable de matar al nieto de Archibald? La manipulación era vil. Estaba usando su amor por el niño en su contra. Sarah tomó el papel. Su mano temblaba incontrolablemente. El dolor era cegador ahora. Se sentía atrapada. Si no llegaba al hospital, el bebé realmente podría morir. ¿Valía la pena el dinero? ¿Valía la pena la empresa? Firmaré, sollozó. Solo déjanos ir. No. La señora Higueras la agarró del brazo. Sarah, no lo hagas. Eso es lo que él quiere. Tengo que salvar al bebé, gritó Sarah. Tomó el bolígrafo que Richard le ofrecía. Richard sonrió. Una sonrisa triunfante y depredadora. Buena chica. Chica lista. Solo firma en la línea de puntos. Sarah puso el bolígrafo sobre el papel. Richard observó, sus ojos brillando de codicia. De repente, la puerta trasera del Escalade se abrió de golpe. El muro no había estado inactivo. Mientras Richard se concentraba en Sarah, el muro se había deslizado silenciosamente por el lado del conductor. Se había movido por la parte trasera del vehículo en la oscuridad y los había flanqueado. Richard ni siquiera lo escuchó venir. La mano del muro, del tamaño de un plato, se cerró sobre el hombro de Richard. Ella dijo que no, gruñó el muro. Richard se dio la vuelta, balanceando la llave de cruz. Pero el muro era un ex miembro de las fuerzas especiales. Atrapó la muñeca de Richard en el aire, torciéndola con un crujido nauseabundo. Richard gritó, dejando caer el arma. El muro barrió las piernas de Richard, golpeándolo boca abajo contra el asfalto mojado. Colocó una rodilla en la espalda de Richard, inmovilizándolo al instante. «¡Vanessa!», chilló Richard en el barro. «¡Coge la pistola! ¡Coge la pistola de la guantera!». Sarah se congeló. «¿Una pistola?». Vanessa corrió de vuelta hacia el Mercedes. Abrió la puerta del pasajero y metió la mano en la guantera. «¡El muro!», gritó Sarah, pero Vanessa no sacó una pistola. Sacó su teléfono. Miró a Richard, inmovilizado en el barro, gritando como un maníaco. Miró a Sarah, de parto en la parte trasera del coche, y miró al enorme guardaespaldas que podría romperla por la mitad. Vanessa hizo un cálculo. Cerró la guantera de golpe. «¡Me piro!», gritó Vanessa. Saltó al asiento del conductor del Mercedes. «¡Vanessa, qué estás haciendo!», gritó Richard. «¡Ayúdame!». «Estás solo, Richard. No voy a ir a la cárcel por secuestro», gritó Vanessa. Puso el Mercedes en reversa. Retrocedió salvajemente. Chocó contra un pilar de piedra y luego salió disparada, acelerando por la carretera, dejando el camino de entrada desbloqueado. El muro miró a Richard. Parece que la amante renunció. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Luces azules y rojas se reflejaron en los árboles mojados. «¡Policía!», dijo el muro. «Justo a tiempo». Levantó a Richard por el cuello. Richard estaba sollozando ahora, cubierto de barro, su brazo colgando en un ángulo extraño. «Estás acabado, Richard», dijo el muro. Arrastró a Richard al lado de la carretera y lo esposó con bridas que sacó de su bolsillo. Luego corrió de vuelta al sub. «Aguanta, Sarah», dijo el muro, saltando de nuevo al asiento del conductor. «Vamos al hospital. ¡Rápido!». Mientras pasaban a toda velocidad junto a Richard, Sarah miró por la ventanilla por última vez. El multimillonario, el hombre que la había ridiculizado, el hombre que la había tratado como basura, estaba arrodillado en el barro, iluminado por las luces de la policía que se acercaban, llorando no por su hijo, sino por su imperio perdido. Pero Sarah no tuvo tiempo para regodearse. El dolor era abrumador. «Señora Higueras», susurró Sarah, agarrándose al asiento de cuero. «Está viniendo». Capítulo 100.
El heredero y la victoria. El nacimiento y el juicio. Las puertas automáticas de la sala de urgencias del Hospital Universitario de La Paz se abrieron de golpe, golpeando las paredes con una violencia que asustó a la enfermera del turno de noche. El muro, empapado por la lluvia y con un aspecto aterrador para el espectador promedio, con su chaleco táctico y sus botas embarradas, entró corriendo. Llevaba a Sara en sus brazos como si no pesara más que una pluma. ¡Ayuda!, bramó, su voz profunda resonando en el pasillo estéril y alicatado. «Está coronando. Necesitamos una camilla ahora. Es un parto de alto riesgo». Las enfermeras se movilizaron. Un médico de guardia, el doctor Soto, reconoció la urgencia de inmediato al ver la sangre en el vestido de Sara y el puro pánico en sus ojos. «Trauma 1, avisad al obstetra ya. Vamos, moveos». Colocaron a Sara en una camilla. Gemía de agonía. Sus manos agarraban las barandillas laterales tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El dolor era un fuego blanco y ardiente que la desgarraba. Pero su mente seguía atrapada en ese camino de entrada oscuro, escuchando la voz de Richard negociando con la vida de su bebé. «El bebé», jadeó, agarrando el uniforme del doctor Soto. «El estrés. No puedo sentir que se mueva». «Traigan el monitor fetal», gritó el doctor Soto, corriendo junto a la camilla mientras se dirigían al ascensor. «Necesitamos un latido ahora». El muro corrió con ellos hasta que las puertas dobles de la sala de maternidad lo detuvieron. Una enfermera bloqueó su camino. «Solo familiares a partir de este punto, señor. Familiares a...» El muro se detuvo, con el pecho agitado. Miró a Sara mientras las puertas comenzaban a cerrarse. «Tengo el perímetro cubierto, señora Sterling», gritó, su voz ligeramente quebrada. «Solo luche, ¿me oye? ¡Usted luche!». Dentro de la sala de partos estalló el caos. Los monitores comenzaron a sonar de forma errática. Un ritmo aterrador y acelerado que indicaba sufrimiento fetal. «La frecuencia cardíaca está bajando», gritó una enfermera. «El cordón podría estar comprimido. Estamos perdiendo el ritmo». Sara gritó, no solo por la contracción, sino por el terror. Las palabras de Richard la perseguían. «Serás responsable de matar al nieto de Archibald». «¡No!», sollozó, las lágrimas mezclándose con el sudor de su cara. «No vas a ganar, Richard. No te lo vas a llevar». «Sara, mírame», ordenó el doctor Soto. «Necesitamos sacar a este bebé ahora. Con la próxima contracción, necesito todo lo que tengas. ¡Puja!». Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de agonía absoluta y agotamiento. No había marido sosteniendo su mano, ni promesas susurradas de amor. Solo estaba la señora Higueras, que había llegado en un coche patrulla, sosteniendo la mano de Sara y rezando en voz baja. Finalmente, a las 3:42 am, el silencio de la habitación se rompió. No por un monitor, sino por un llanto. Fue un lamento fuerte e indignado que traspasó el aire. «Está aquí», anunció el doctor Soto, el alivio inundando su voz. «Salió y tiene unos pulmones de oro». Colocaron al bebé sobre el pecho de Sara. Estaba caliente, resbaladizo y temblando. Sara lo miró. A su cabello oscuro, sus pequeños dedos agarrándose y la pequeña marca de nacimiento en su hombro, que se parecía exactamente a la que tenía Archibald. «Leo», susurró ella, hundiendo el rostro en su cuello, sollozando incontrolablemente. Leo Archibald Sterling estaba a salvo. El heredero estaba aquí, y nunca, jamás, conocería la toxicidad del hombre que lo engendró. Capítulo 6. Consecuencias. El juicio en la audiencia provincial. 6 meses después, la audiencia provincial de Madrid estaba abarrotada. El juicio del pueblo contra Richard Sterling se había convertido en la sensación mediática de la década.
Era una historia que lo tenía todo. Miles de millones de euros, una esposa embarazada traicionada y un dramático arresto en el camino de entrada. Sarah se sentó en la primera fila de la galería. Estaba inmaculada con un conjunto de chaqueta y pantalón de Chanel, color azul marino. Ya no era la mujer asustada e hinchada con el vestido de maternidad. Era la presidenta de Sterling Ibérica, una madre y una superviviente. Su presencia exigía respeto. Richard se sentó en la mesa de la defensa, y el cambio en él fue impactante. Parecía un fantasma. Su cabello se estaba adelgazando. Su piel estaba pálida por los meses en la cárcel provincial esperando el juicio, y su traje caro colgaba suelto en su cuerpo. No miraba al jurado. Solo miraba la mesa. La fiscalía había sido implacable. Gracias al libro de contabilidad secreto de Archibald, que Sarah había entregado al Cuerpo Nacional de Policía y a la agencia tributaria, el caso estaba abierto y cerrado. Habían expuesto la malversación, el fraude fiscal y las cuentas offshore. Pero los cargos que realmente cautivaron al público fueron los violentos: coacción e intento de secuestro. Las imágenes de la cámara corporal de El Muro, que había activado instintivamente durante la confrontación en el camino de entrada, se habían proyectado para el jurado. El sonido de Richard gritando, «¡Fírmalo o el bebé muere!», había dejado a la sala en un silencio aturdido y horrorizado. Pero el golpe de gracia vino del estrado de los testigos. «Diga su nombre para que conste en el acta», dijo el fiscal. «Vanessa Morales», susurró la mujer. Vanessa había aceptado un acuerdo. A cambio de inmunidad con respecto a las sociedades pantalla, testificó contra Richard. Se sentó allí, negándose a mirar a su antiguo amante. «Señora Morales», preguntó el fiscal, ¿el señor Sterling alguna vez expresó preocupación por la seguridad de su esposa o de su hijo no nacido durante la confrontación? «No», dijo Vanessa, su voz temblando. Él, en realidad, se rió de eso ese mismo día. Dijo que Sarah era demasiado débil para luchar contra él. Dijo que una vez que tuviera la firma, iba a demandar por la custodia total, solo para fastidiarla. No quería al bebé. Solo quería la ventaja. Un jadeo recorrió la sala. Richard golpeó el puño sobre la mesa. «¡Miente! Está mintiendo para salvarse a sí misma». «¡Orden!». La jueza Carmen O'Malley golpeó su mazo. Sus ojos ardían. «Un exabrupto más, señor Sterling, y será amordazado». Richard se desplomó. La derrota se apoderó de él. Miró a Vanessa, la mujer por la que había destruido su matrimonio, y se dio cuenta de que estaba verdaderamente solo. Cuando el jurado regresó 2 horas después, el portavoz se puso de pie. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar. «Encontramos al acusado, Richard Sterling, culpable de todos los cargos». La jueza O'Malley miró a Richard por encima de sus gafas. Se tomó un largo momento para estudiarlo. «Señor Sterling», comenzó, su voz severa y resonando en la habitación silenciosa. «Usted nació con todas las ventajas que un ser humano podría pedir: riqueza, estatus, educación. Y sin embargo, eligió la codicia. Eligió la crueldad. Intentó extorsionar a una mujer en trabajo de parto, su propia esposa, arriesgando la vida de su hijo por un porcentaje de voto». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras penetrara. «Me he sentado en este banquillo durante 20 años, y rara vez he visto un desprecio tan insensible por la vida humana. Lo condeno a la pena máxima, 15 años de prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional. Además, sus derechos parentales quedan por la presente terminados inmediatamente.
Nunca tendrá acceso al niño al que trató como moneda de cambio. Richard no gritó. No luchó. Simplemente se llevó la cabeza a las manos y lloró. No por su familia, sino por sí mismo. Mientras los alguaciles lo levantaban para esposarlo, lo guiaron más allá de la galería. Redujo la velocidad al pasar junto a Sarah. Parecía desesperado, sus ojos buscando en los de ella un atisbo de la mujer que solía amarlo. Sarah, graznó. Su voz ronca. Por favor, también es mi hijo. Solo una foto. Por favor. Sarah no parpadeó. No se inmutó. Simplemente se ajustó su blazer, se puso de pie y miró a través de él, como si estuviera hecho de cristal. Le dio la espalda y caminó hacia la salida. Epílogo. La camarera se queda con el restaurante. Conclusión y CTA. Afuera, en las escaleras del juzgado, la lluvia había cesado. Las nubes sobre Madrid se estaban rompiendo, dejando que los rayos dorados del sol golpearan el pavimento mojado. Elías Torres la estaba esperando, sosteniendo un maletín. «Está hecho», dijo Elías, una rara sonrisa adornando sus labios. «El divorcio está finalizado. Las acciones de la empresa han subido un 12%. Desde que anunciaste la nueva iniciativa de abastecimiento ético. La junta directiva te tiene miedo de la mejor manera posible». «¿Y la casa?», preguntó Sarah, poniéndose sus gafas de sol. «Tuya. Los activos personales de Richard han sido incautados para pagar la restitución al fondo de pensiones, pero la finca permanece en el fideicomiso para Leo». Sarah asintió. Respiró hondo el aire fresco y limpio. Se sintió más ligera que en años. «Vámonos a casa, Elías», dijo. «Tengo un hijo que criar». Caminaron hacia el SUV negro que esperaba. El muro estaba allí, abriendo la puerta con una amplia sonrisa. Dentro, sujeto de forma segura a un asiento de seguridad, Leo, de 6 meses, balbuceaba alegremente, jugando con un juguete blando. Sarah se subió y tocó suavemente la mejilla de su hijo. Él agarró su dedo con su pequeña mano, aferrándose con fuerza. El verdadero legado de Archibald Sterling no era el dinero. No eran los rascacielos ni los camiones. Era este niño. Y era la fuerza que Sarah había encontrado enterrada en lo más profundo de sí misma. La fuerza para levantarse, para contraatacar y para construir un nuevo imperio basado en el amor en lugar de la codicia. Richard Sterling se pudriría en una celda, recordando el momento en que se rió de su esposa embarazada en una sala de juntas. Tendría mucho tiempo para pensar en el remate de ese chiste, porque al final, la camarera no solo se llevó la propina, compró todo el maldito restaurante. Y esa es la trágica, pero profundamente satisfactoria, caída de Richard Sterling. Vivió su vida creyendo que su cuenta bancaria lo hacía intocable y que su esposa no era más que un activo desechable al que podía intimidar para que se sometiera. Pero olvidó la regla más importante de la vida. La arrogancia es una deuda, y el karma siempre cobra con intereses. Archibald Sterling sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escribió esa carta secreta. No solo le estaba dejando su empresa a Sarah, se la estaba confiando a la única persona lo suficientemente fuerte como para salvarla de la podredumbre de su propio hijo. Sarah demostró que la dignidad, el coraje y el amor de una madre son fuerzas más poderosas que cualquier abogado multimillonario. Pasó de ser ridiculizada en una sala de juntas a gobernar el imperio, demostrando que a veces el desvalido no solo sobrevive, sino que conquista. Interacción. Llama a la acción.
Una historia de venganza y justicia que pone la piel de gallina. Si disfrutaste de esta montaña rusa de traición, justicia y la victoria final de Sarah, déjanos un me gusta y dinos, si estuvieras en el lugar de Sarah, ¿cuál habría sido tu primera orden como presidenta de Sterling Ibérica? ¿Crees que Richard pagó lo suficiente por su crueldad? ¿O crees que la jueza debió darle una condena más dura? Comenta abajo y comparte esta increíble historia con un amigo. Y no olvides suscribirte para más historias de empoderamiento y justicia. Bien merecida.